Parlem de gestió local i de la important labor que realitzen els secretaris, tresorers i interventors d'aquestes administracions. Són guies, són garants de que les administracions locals realitzen la seva labor conforme a llei. I per a contar-nos diverses iniciatives contem avui amb Vanessa Felip Torrentes, presidenta de Cosital Valencia, el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local y secretaria general del Pleno del Ayuntamiento de Gandía. Bienvenida, Vanessa. Gracias por estar aquí. Bueno, en líneas generales, porque sé que es difícil condensar todas vuestras funciones, pero estas figuras de secretario, interventor y tesorero de la administración local, bueno, para el imaginario colectivo quizás están muy unidas al tema burocrático, pero vuestra labor es muy importante. ¿Qué funciones realizáis en la administración local? Sí, bueno, tú lo has dicho. En definitiva, nosotros somos funcionarios de carrera seleccionados por el Estado, pero que desarrollamos nuestras funciones en ayuntamientos y otras entidades locales. Y precisamente lo que hacemos es, entre otras cosas, emitir informes de carácter jurídico, de control financiero, económico, presupuestario, en aspectos de trascendencia de estas entidades. Al final es un control de legalidad, en términos generales, que además en entidades en las que no existen otros técnicos jurídicos, por ejemplo, pues nos hacen abarcar, digamos, todo ese control de la legalidad. Que en otros municipios de mayor entidad pues igual nos reduciríamos más a las funciones que expresamente nos asigna el ordenamiento jurídico. Son puestos necesarios en todas las entidades, sin perjuicio de que las de menor tamaño pues igual no tienen todos los puestos o se condensa. Por ejemplo, la Secretaría de Intervención es un puesto y en municipios de mayor entidad pues estaría por un lado el puesto de Secretaría, por otro de Intervención, incluso pudiendo haber más de un puesto reservado y por tanto de existencia preceptiva. De ahí también un poco la trascendencia de nuestra labor. Durante la tertulia previa estábamos hablando de temas laborales y yo emplazaba a la gente a seguir atentamente esta entrevista porque íbamos a hablar de algo muy importante. Esta pandemia, ya lo hemos comentado, ha afectado, bueno, laboralmente a los colectivos más vulnerables, colectivos que ya venían perjudicados anteriormente, personas en riesgo de exclusión que necesitan de alguna manera una atención especial en un estado de bienestar como el que vivimos. Bueno, desde Cosital estáis pidiendo nada menos que se cumpla la ley de alguna manera y que se incluyan cláusulas sociales en la contratación pública. ¿Qué tipo de cláusulas, Vanessa? Sí, efectivamente la ley de contratos del sector público exige la inclusión de este tipo de cláusulas. Nosotros proponemos que se incluyan a todos los niveles, con todas las posibilidades que ofrece la ley, pero hay una forma relativamente sencilla y en las que pues bueno, está generalmente admitido, como es la condición especial de ejecución, de forma que podemos obligar a los adjudicatarios de los contratos públicos a que pues tengan que llevar a cabo el cumplimiento de una condición, como por ejemplo podría ser el llevar a cabo la subcontratación, la contratación, por ejemplo, de personal que se necesitase para pues ejecutar una obra entre personas en riesgo de exclusión social, como tú bien has comentado, de forma que o bien cuando fuera necesario llevar a cabo contrataciones para la ejecución de ese contrato se hicieran entre este colectivo, o bien pues que un determinado porcentaje de las personas, de los profesionales que se van a destinar a la ejecución de ese contrato sean de los o de cualquiera de estos colectivos o de un colectivo concreto que quisiéramos establecer de forma expresa. Entonces es una forma de fomentarlo. También, por ejemplo, la subcontratación con centros especiales de empleo, de iniciativa social o empresas de inserción, que además nos permitiría dar cumplimiento a la disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos del sector público, que quiere que se lleven a cabo en unos porcentajes concretos a determinar por cada administración de esas reservas a este tipo de entidades. Sí. Lo has ejemplificado muy bien, además has hablado de esta ley de contratos del sector público. Mi pregunta es clara, Vanessa, ¿se está cumpliendo realmente? A ver, yo, claro, no es que haya hecho un estudio pormenorizado, ¿no?, de los ayuntamientos, si lo cumplen o no lo cumplen, pero a mí me da la sensación de que hay una voluntad de llevar a cabo el cumplimiento en esta materia, de incluir este tipo de clausulado. Es verdad que topamos con algunos inconvenientes. Por una parte, está como generalmente admitido y mucho más claro, porque la vinculación con el objeto del contrato es menor. Yo estaba hablando antes de la contratación de personal, pero esto se tiene que producir cuando, por ejemplo, el peso de
de la mano de obra sea importante en un determinado contrato. Esta vinculación es mucho más intensa en el caso de los criterios de adjudicación y en algunos casos, aunque los ayuntamientos estamos tratando de introducirlos, pues sí que nos los están tumbando, no se están considerando legales por parte de algunos tribunales administrativos de contratación. Entonces eso también nos hace en algunas ocasiones el dudar sobre esta inclusión. Yo creo que es indicativo el hecho de que estén surgiendo precisamente estos pronunciamientos, es indicativo de que sí que se está intentando cumplir, de que sí que se están introduciendo. Y desde luego que cuando no se introducen, yo pienso que muchas veces es por falta de tiempo para llevar a cabo el pensamiento mínimo que requiere la inclusión de estas cláusulas. ¿Y cómo se les puede ayudar, Vanessa? Sí, pues precisamente con esta finalidad nosotros desde Cosital Valencia, entre otras iniciativas que hemos llevado a cabo, hemos aprobado un convenio en virtud del cual pues, los ayuntamientos que quieran lo pueden suscribir con Cosital y nosotros pues, prestamos ayuda para la incorporación de esas cláusulas. Nos remiten digamos el objeto contractual en cuestión, los pliegos, nos proponen cláusulas adecuadas y nosotras desde el comité que hemos organizado a nivel interno pues proponemos la inclusión de las mismas, o su modificación o bien aportamos otras que consideremos que pueden ser adecuadas al tipo de contratación que se pretende. Otro de los temas importantes y otra de vuestras funciones es el asesoramiento legal. El Colegio de Secretarios, bueno, en este caso Cosital Valencia, ha abierto el periodo de inscripción para su bolsa de peritos de 2021. Está abierta hasta mañana, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué requisitos hay que cumplir, Vanessa? Sí, bueno, de todas formas aceptamos incluso fuera de lo que pasa es que un poco por sistemática, pero sí, pues bueno, en definitiva estar colegiado, ser habilitado nacional, evidentemente estar colegiado en Cosital Valencia, porque nosotros somos un colegio provincial, tener una experiencia mínima de 3 años y básicamente es eso, porque bueno, luego hay algún matiz más, pero en definitiva... En este caso, no sé cuál es la labor de este tipo de perfil, porque de alguna manera, por lo que he estado leyendo, son un valor añadido también en la lucha, por ejemplo, contra la corrupción, ¿no? Contra el buen manejo de los caudales públicos. Sí, efectivamente, ¿no? Eso es una de nuestras funciones, al menos de algunos de los puestos de trabajo de los habilitados. Y bueno, lo que se trata con esta bolsa es dar a conocer cuál es nuestra labor. Es muy complicado, pues bueno, cuando se inicia algún proceso, sobre todo pues vía penal, jueces y fiscales muchas veces no conocen hasta dónde podemos llegar, cuáles son las funciones que realizamos y se trata de que una persona que conozca estas funciones, como somos nosotros, pueda dar a conocer pues eso, cuáles son nuestras responsabilidades, hasta dónde podemos llegar, qué aspectos nosotros no podemos verificar, no podemos controlar en el marco de un procedimiento. Entonces pienso que es una labor fundamental, sobre todo porque en muchas ocasiones se nos investiga por el mero hecho de ser habilitados. Se tiene la presunción de que nosotros tenemos que saber todo lo que ocurre en un ayuntamiento y esto no es así. Nosotros conocemos lo que pasa por nuestro despacho, lo que vemos en un expediente, pero hay muchas cosas que no vemos. Entonces yo personalmente animo a todo el mundo, a todos los habilitados a que se inscriban en la bolsa, porque si yo estuviera investigada, quisiera que un tercero que sabe la labor que hago se la pudiera explicar, y aclarar para que vea si he llegado donde tenía que llegar y si no he llegado también. Y por otra parte, porque creo que profesionalmente es un crecimiento impresionante, ¿no? El poder analizar un expediente desde fuera cuando ya se ha producido. Nosotros informamos en el marco de los procedimientos, pero el poder ver un procedimiento ya finalizado, analizarlo y ver la labor que se ha hecho, yo creo que también es un aprendizaje para nosotros. Enhorabuena por el trabajo que hacéis desde Cosital y, por supuesto, del trabajo que hacéis dentro de las administraciones locales. Vanessa Felip, presidenta de Cosital Valencia, gràcies per estar hoy aquí en Raune. Muchas gracias. I fins així esta edició del nostre programa. Tornem el dimarts que ve. Siguem feliços i cuídense molt.